Se ha desarrollado. Buenos días, mis amados hermanos. Buenos días, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias porque yo lo siento que ya usted está aquí desde las 4:30 de la mañana, ahorita siendo las 6:35. Bueno, entonces, lo que el Espíritu diga, eso se hará, porque aquí manda Jehová. Entonces, Señor. En el nombre de Jesús, desde las 4:30 de la mañana ya mis hermanas están levantaditas. Y bueno, vamos entonces a hacer ese tsunami en esta hora a través de lo que vamos a escuchar. Amén. Le damos gracias al Padre Celestial por esta oración matutina de todos los días sábados a través de la plataforma Tomando Mi Nación. Cuando el pastor nos mandó el tema, y yo leí tsunami de avivamiento, tsunami. Yo dije, tsunami destruye el tsunami. Pero, a medida que yo le dije, a ver, señor, ¿cómo así? Es impresionante cómo me llevó a ordenar mis pensamientos acerca de esta palabra tsunami y por qué el Espíritu Santo se la dio al pastor Siu. Hoy día ya 5 de abril y la base de esta palabra es, como dije, motivada por ti, Padre, está en Hechos 1, del capítulo 1 del 3 al 11. Y nos hablará, ya mismo lo leemos, y nos hablará de la promesa del Espíritu Santo. Entonces, yo sí dije, voy a investigar un poquito sobre el tsunami. Entonces, es una ola gigante causada ¿por qué? Por una gran masa de agua. Mm. Y el avivamiento es un despertar, es lo que ya hemos tenido hoy día, porque ya algunos hermanos han escuchado y declarado la palabra. Entonces, todos mis hermanos que están ahorita aquí, los pastores Monterroso, Marlenita, María Buestán, Jovita, el pastor Siu, el hermano Giancarlos, tuvo que irse el pastor Siu, la hermana Grace, todos ellos hemos escuchado, Señor, tu palabra y entonces ahorita que tenemos ese avivamiento, es que tiene que haber ese despertar, amén, esa viveza, ese ánimo en el nombre de Jesús. Eh, Porque eso produce declarar y decretar la palabra. Porque suelta bendiciones, eso le escuché a mi hermana Chayito que dijo hace un momento. Ese avivamiento, ese declarar la palabra, suelta bendiciones en lo que hacemos cada sábado. En lo espiritual, el avivamiento es una transformación en nuestras vidas y ayudamos a qué. ¿Para qué es este avivamiento? Miren, hermanos, para declarar, para hablar su palabra, para trabajar en la gran comisión. Amén. Se expande también en nuestro entorno, a nuestra familia, porque nuestros hijos, si ellos saben de la palabra, si ellos dicen, mamá, por favor, reprenda, si ellos utilizan términos, mamá, ore, por favor, mamá, es porque en ese entorno ellos se han criado, amén. Entonces, eh, vayamos a esa palabra del que nos dijo el pastor Siu, en Hechos 1, capítulos 3 versículo 11. Lo voy a leer yo por un poquito cuestión de tiempo, en el nombre de Jesús. Y y entonces dice su palabra así. Está en Hecho de los Apóstoles, que fue escrita ¿por quién? Ajá, por el doctor Lucas. Entonces dice así su palabra. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, dice el versículo 4, les mandó miren lo que les dijo, no se fueran de Jerusalén,
sino que esperasen la promesa del Padre. Ya vamos a ver cuál era esa promesa. Y les dijo, la cual, él les dijo, les aclaró, que oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Y gracias a Dios por esa promesa que es también para nosotros. Dice el versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca saber a vosotros, saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. Ay, Señor, esta palabra, mire usted, creo que le tocó al pastor Siu, porque le doy gracias a Dios, hermanos, que me vino la conexión. Y mire esta perla que dice conexión del internet. Mire lo que dice esta perla en el versículo, en el capítulo 1 versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros, sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya, gloria a Dios. Y habiendo dicho esto, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, subió a los cielos y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron juntos a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, imagínense, mire, escuchen lo que también les dijo a esos ángeles, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Uy, Dios mío, hermosa esa palabra. Ese es uno de los más grandes avivamientos que tuvimos, amados hermanos. Esta escritura, como dije, fue escrita por el doctor Lucas y es una perla, un tesoro de lo que produce la fe. En este libro de Hechos, en general en Hechos, leemos la historia del avivamiento de Jesús en la tierra. Y mire usted cómo ahorita nosotros escuchamos, leímos de que Él parte, ¿no? Él parte a los cielos, pero mire, Él partió a los cielos pero, y lo continúa haciendo y enseñando después de su ascensión mediante el poder del Espíritu Santo, obrando en sus apóstoles, en la iglesia primitiva y en nosotros, en cada uno de nosotros. Todos los versículos que acabamos de leer son versículos perla, amados hermanos, y tuvieron en el versículo 3, déjenme tomar nuevamente la palabra, en el versículo 3 dice que a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y entonces, ¿qué les hablaba? Acerca del reino de los cielos. 40 días estuvo él con sus discípulos, con sus amados, amén. Y está todavía con nosotros, Señor, gracias, gracias te damos, Padre Celestial. Y en el versículo 4 miren ustedes, él les dijo que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen una promesa que dio el Padre. Entonces, una promesa. Señor, recuérdame tantas promesas que hay en su palabra, amén. Y la promesa era justamente el bautismo, lo que nosotros ya hemos recibido en el Espíritu. Jesús es el que hace esta bendición. Él es el que bautiza a sus creyentes, amén. Ahora sí entendió la hermana Marcela por qué el Espíritu Santo le dijo al pastor este título, Tsunami de Avivamiento, porque sí que se forma ese tsunami en nosotros, ese despertar, ese avivamiento en el nombre de Jesús.
Declárelo, declárelo, amado hermano, en esta hora que estás escuchando, que estamos aquí también presentes, declararlo y decirle, yo tengo el poder del Espíritu Santo. Pero ¿lo tengo por qué? ¿Lo tengo para qué? ¿A qué tipo de poder se refiere el Señor? Pero ese poder del Espíritu Santo hermanos, primeramente para testificar de Él. Les digo rapidito, no sé si el pastor Siu ya mismo podrá presentar unos videos, todavía no, pero hay un varón que provocó un avivamiento en nuestros tiempos. Eh, el hermano Gigi Ávila, y yo tuve la bendición de conocerlo. Cuando yo quise conocerlo físicamente, yo le dije al Señor, Señor, yo te adoro a ti, te alabo a ti, pero quisiera conocer a este varón y ojalá pueda tener una relación, una comunicación con él. Y sí, sí pude tenerla, aunque los ujieres no me dejaban, porque él llegó de viaje directamente a predicar en el estadio de la ciudad de Machala, aquí en el Ecuador, y entonces él estaba muy cuidado, lo cuidan mucho, mucho, porque venía cansado, obviamente, entonces venía recostado en el asiento del carro. Pero él me vio que yo lo saludé, él me vio y él inmediatamente hizo que toda esa caravana de carros paren y me llamó. Yo no podía creerlo y me llamó y me dijo, dime, dime hija, ¿qué quieres decirle al Padre a través mío? Yo le dije, yo estoy tan agradecida con Dios, hermano Gille, que yo quisiera saber que usted me diga qué debo de hacer, qué debo decir, cómo debo de actuar, cómo debo de tener. Y él me dijo, un avivamiento. Le dije, sí, que es el tema de hoy día. Gloria a Dios. Ese tsunami, esa revuelta que ocasiona conocerlo a él. Y me dijo, ¿tú estás agradecida del Padre, Hijo y Espíritu Santo? Le dije, sí. Me dijo, habla de él. Y yo le dije, no, pero hermano Gille me dice, habla de él. Es la forma más grande, que es lo que yo hago. Por eso causa el Espíritu Santo a través mío esos avivamientos. Mira cómo está el estadio. Amén. Habla de él. Y encomiéndate siempre al Espíritu Santo. Entonces, ese poder del Espíritu Santo es justamente para testificar de Él, con el fin, amados hermanos, de que los perdidos lo acepten como su Salvador y sigan con obediencia, porque es muy importante que nosotros recalquemos la obediencia y el arrepentimiento y que puedan amar y vivir su palabra. Amén. Amén. A ver, amén, amén. Claro, ya los escuché. Y entonces lo conocerán y lo amarán, lo adorarán y serán su Dios para que haya ese tsunami en cada uno del que recibe esa palabra, en el nombre de Jesús, del que recibe lo que dice en Romanos 10 esa declaración con nuestra boca. De recibirlo Él como nuestro Señor y Salvador, lo que dice en esa invitación que nos hace a través de Apocalipsis 3:20. Ese tsunami es lo que va a provocar y nos quita el sueño, porque los que entramos, los que estamos en esta hora, como dije hace un momento, 4:30 hora de Ecuador, en Guatemala es 3:30, en Estados Unidos, bueno, es un poquito más cuando iniciamos, 5:30 de la mañana, pero así todos amodorrados, cansados, vamos así como tocando la Y nos llave. levantamos. Perdón, pastora. Y nos levantamos inmediatamente. Y entonces viene ese, amén, amén, así es. Entonces viene ese avivamiento y ya estamos ahorita despiertos. Y muchos prendemos la cámara y no importa que estemos con la cabeza muchas veces como me la he puesto yo ahorita, en el nombre de Jesús. Y entonces lo conoceremos y en el nombre de Jesús, amén. Más tardecito yo viajo a Guayaquil, por eso me voy a retirar un poquito antes, porque voy a Guayaquil, vamos a visitar a alguien a una clínica con la pastora Grace y de ahí vamos a una invitación que tenemos para orar
y declarar lo que dice en Segunda de Crónicas 7:14, esa oración que el Señor pide. Vamos a una calle aquí en Lorenzo de Garaycoa. Invito a todos los hermanos ecuatorianos que me están oyendo ahorita en vivo, y entonces para ir allá y juntos tener ese avivamiento de oración. Amén. Más tarde, a partir de las 10 de la mañana hasta la tarde, va a ser eso, en el nombre de Jesús, porque necesitan las naciones. Ay, aquí, hablando de naciones, hay una sorpresa. Ay, Señor amado, que a mí me sorprendió el Espíritu Santo, de lo que ya mismo voy a decir. De verdad, porque yo no pensaba lo que voy a poner a última hora. Pero entonces no se vaya. Amén. Entonces nosotros necesitamos ese poder. Y ese poder, ¿saben dónde está, hermanos? En su palabra. En su palabra. También necesitamos y Dios, ¿saben lo que pone? El querer como el hacer. Nosotros ni siquiera tenemos que hacerlo. Voy a buscar una diadema porque, ay, hermanos, es que me está molestando, porque tengo aquí arriba un ventilador. Ahora sí. Entonces, el Espíritu Santo es su palabra. También necesitamos querer. Por eso yo decía, el Señor en su palabra dice, yo pongo el querer como el hacer, pero cuando qué, él no lo pone si ve a una persona toda aburrida y con sueño y como que... No, él pone las personas con avivamiento, él pone ese querer como el hacer, y su palabra, y el Espíritu Santo nos ayudará en los diferentes grupos, en nuestras familias, en nuestra iglesia. Lo que nunca, hermanos, toda la humanidad, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis, y en estos tiempos, ya 2025, y los videos que vamos a ver ahorita, lo que no tenemos, lo que no podemos cambiar, el fundamento es basado en la fe en Él, el creer en Él. Que ese avivamiento tuvieron los hermanos de la Biblia. Y ojo, que ellos tuvieron pruebas. Hay hermanos, pruebas, sobre todo, ¿saben qué? David, el rey David, con ser un hombre conforme al corazón de Dios, un día dijo él y declaró que su alma estaba enferma. Así es. Por eso él, hermano, ese Salmo 50 es uno de los más maravillosos, y él se levantaba. Por eso cuando nosotros nos sintamos que ya no podamos o que de pronto decimos alguna situación mientras oramos, nosotros nunca le llamemos la atención a nadie. ¿Saben por qué? Porque somos de carne, hermanos. Y gracias a Dios, el Espíritu Santo nos ayudará a levantarnos. Lo que tenemos que hacer cuando escuchemos a un hermano, bueno, aunque la quejabanza no viene de Dios, pero sino orar por ellos, orar por ellos, amén. Yo también me he sentido así a veces, como que, ay, no, ya no doy más, ya no quiero, Señor, ya no. Pero, Señor, gloria a Dios, ese avivamiento que tenemos hoy en día, ¿no? Es la fe la que no tenemos que perdernos, y eso tuvieron los hermanos, y también los hermanos de la palabra, y hasta el día de hoy. Ahora sí, voy a compartir unos videos de los generales en este avivamiento, en el nombre de Jesús, Pastor Siu. Amén. Ojalá se pueda ver clarito. Lo puso en el orden. Bueno, hago una lista, hay que ordenarse en las cosas de Dios. Dios es un Dios Escucha. de orden. Hago una lista y uno a uno vaya viéndolo. Le aseguro que va a ganar alma, porque hay gente que Dios los va a tocar y se van a convertir y usted se lo ganó. Pero si lo único que pensamos es en trabajo y estudio, eso no es pecado. Que no trabaje, no coma, dice la Biblia. Pero primero es Cristo. Primero es lo que Cristo quiere que usted haga como siervo de Él. Primero es las almas que los rodean, perdidas, que usted es responsable de ellas. Alábalo si puede. A mí el Señor me enseñó eso cuando yo me convertí. Usted vive en cierto lugar, investigue ese lugar. ¿Cuántos vecinos están perdidos? ¿Cuántos amigos que hay ahí que usted los ama están perdidos? ¿Cuántos familiares usted tiene que están más perdidos que el diablo? Alábalo si puede. Hago una lista, hay que ordenarse en las cosas de Dios. Dios es un Dios de orden. Hago una lista y uno a uno vaya viéndolo. Aseguro que va a ganar alma, porque hay gente que Dios los va a tocar y se van a convertir y usted se lo ganó. Pero si lo único que pensamos es en trabajo y estudio, eso no es pecado. Que no trabaje, no coma, dice la Biblia. Pero primero es Cristo. Primero es lo que Cristo quiere que usted haga
como siervo de Él. Primero es las almas que los rodean, perdidas, que usted es responsable de ellas. Alábalo si puede. A mí el Señor me enseñó eso en cuanto yo me convertí. Ustedes viven en cierto lugar, investigue ese lugar. ¿Cuántos Ya está vecinos, repetido, ¿no? cuántos amigos que hay ahí? Amén. Muy bien, vamos a continuar. El de David Yogi Show. Pastora Marcelita, ¿estás por ahí? ¿Cómo no? Mientras busco el videíto, porque la que me mandaste cuesta cargar, yo lo estoy haciendo independientemente desde mi YouTube. Em, Mientras yo busco, pues tú continúas unos segunditos. Sí, sí. Amén. No escuchaba, por eso tuve que prender mi teléfono y es porque el audio, cuando habló el hermano Gigi Ávila, por lo menos acá, estaba bien bajito. Bien bajito. Bueno, el pastor, como dijo, ya nos va a poner los audios, pero quiero yo adelantarme un poquito y hablarles de cada uno de los Pastor Giancarlos. ¿Se acuerda que en Rema y Palabra tuvimos un tiempo nosotros conociendo la historia de los generales de Dios? Amén, amén. Amén. Tremenda Eso bendición. Tremenda bendición, pastor, Giancarlos, cuando yo preparaba esto, por eso es que le doy gracias al Espíritu Santo, porque yo decía, avivadores de estos tiempos, que conocemos la historia a través de la Biblia, de todos, en el nombre de Jesús, a través de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y hasta Génesis, pero yo decía, Padre, y me dijo, acuérdate de la enseñanza que recibiste de mi hijo Giancarlos, en Rey Mi Palabra. Yo dije, wow, amén. Entonces, el primero que se me vino, pastor, y es el primero que usted presentó, ese avivamiento que hubo en Azusa. Ay, Dios mío, cuando fui allá a Susa, que el líder era William Seymour, provocó un tsunami que solamente los que vimos en esos días a estos generales, porque fueron muchos. ¿Cuántos fueron, pastor reverendo, que usted presentó? Yo pienso habrán sido unos 30 generales y no más, Amén. pero lo hemos hecho en el largo tiempo de algunos meses, Así un es. día al día leyendo una parte de un capítulo, pero hemos Mire, leído todo el pastor, libro. y ese avivamiento en Azusa fue en Los Ángeles, California, en una calle que se llamaba Azusa, no es que había una ciudad, una calle. Y entonces provocó ese tsunami ahí en ese lugar. Inclusive de todos ellos hay películas y se sabe que este varón con la ayuda del Espíritu Santo cambió el mundo entero en esa época de ese avivamiento que él tuvo, ¿no? Otro también es María Woodworth Éter, yo le llamo solo María Éter. Ella también fue una mujer fiel. Esa es la mujer que perdió a sus hijos. Eso se me quedó a mí grabado, una mujer fiel, con un llamado del Señor. Tuvo muchas situaciones, sobre todo que en esa época tampoco dejaban a la mujer predicar. Sin embargo, ella venció toditas esas oposiciones con la fuerza y el llamado del Espíritu Santo y nunca se rindió, nunca se Los rindió. extraordinarios sermones del doctor David Paul Yonggi Cho, entregados domingo tras domingo en su iglesia del Evangelio. Sean todos bienvenidos a la traducción para Latinoamérica y el mundo hispano de los extraordinarios sermones del doctor David Paul Yonggi Cho, entregados domingo tras domingo en su iglesia del Evangelio. Sean todos bienvenidos a la traducción para Latinoamérica y el mundo hispano de los extraordinarios sermones del doctor David Paul. Gloria a Dios. Creo que Amén. sí. Pastor, quería decir un poquito sobre este pastor David John Hee Cho, que él recién falleció hace 2 años. ¿Sabe cuántos miembros tenía? Más de 75,000. Y él, obviamente, que nosotros podemos ver su historia y él es el único, el más grande evangelista que provocó este avivamiento de tener ese número de hermanos que se congregaron en su iglesia. Él se llama el pastor David Yonggi Cho. Eh, también sabe algo muy importante de él. Qué bueno.
En el caso de él tuvo una tuberculosis, pero a muerte, a muerte. En esos tiempos, en los años que él nació, porque ya murió de 80 y pico de años, tampoco que tan viejito. Pero aquí yo anoté que en esos tiempos, cuando él tuvo esa tuberculosis, él compró un libro. Espérame, hermano. Un ratito, amados hermanos, por favor. Yo quería hablar, Marcelita, respecto al doctor Cho. Sí, claro, hermana. Amén. Para mí fue un tsunami en mi vida con el libro de La Cuarta Dimensión. Es uno de los libros más populares del doctor Cho. Ese me abrió a mí una dimensión tan tremenda de lo que pasa en el mundo espiritual cuando estamos intercediendo. Entonces creo que vale la pena mencionar algunos de los libros que él también escribió acerca de la historia de Corea del Sur, donde está esta iglesia de 100,000 miembros, que nosotros tuvimos la oportunidad de verlo aquí en Guatemala cuando vino a la iglesia del doctor Kim, ¿verdad? El pastor Kim. Él es un misionero en Guatemala desde hace muchos años y tuvimos la oportunidad de tener mucha mancuerna cuando hicimos Tomando Mi Nación. Él siempre abre las puertas para muchas organizaciones, entonces creo que este ministerio del doctor Cho ha trascendido grandemente en Latinoamérica. Amén. Sí, amén. Le cuento algo, un poquito, gracias hermana preciosa, sobre lo que justamente tú acabas de mencionar, porque a veces yo me he sentido con temor de comprar ciertos libros de ciertos varones. Siempre los compro solamente de personas que he escuchado testimonios como el que usted acaba de dar. Y mire, y que de ese libro que muy interesante, ¿no? Lo que acaba de mencionar. Eh, entonces, este varón, el hermano, tenía esa tuberculosis que ya se estaba preparando para morir, pero le llegó a sus manos, aquí, por aquí lo anoté, ay Dios mío, un libro que lo anoté, que se llamaba Oral Roberts de Tulsa. Robert. Y, ajá, y él, que hablaba de cómo él, este varón, fue sanado por una tuberculosis. Entonces, porque era un muchacho, el pastor David Yonggi, compró ese libro. Compró ese Amy Temple McPherson, nacida. Perdón. y Dios lo sanó, haciendo exactamente lo que ese varón hizo de las promesas recibidas de la palabra. Él hizo exactamente lo mismo y el Señor lo sanó. Entonces él dijo, wow. Y desde ahí él lo servía al Señor. Se sanó de la tuberculosis, obviamente, ¿no? Entonces, ahora vamos allá. Amy Temple McPherson. De María Éter, lo que yo quería decir es que hay algo maravilloso en ella, Pastor Giancarlo, usted lo va a recordar, que cuando estaba en este tsunami, se levantó una pirámide, Dios mío, algo desde la tierra, de fuego en la tierra, que los bomberos que estaban a miles de kilómetros vieron eso y llegaron a donde ella y se dieron cuenta que no era un incendio. Todos le explicaban, los moradores, los que fueron a ese avivamiento, no, es el Espíritu Santo. Esa columna de fuego. Ay, Dios mío. Entonces, ya hablamos de, ay, otra también, amados hermanos, Amy Sample McPherson. Hacía sanaciones, esas sanaciones que esa varona hacía, Dios, ante miles de personas y se conocía de ese poder sanador que había en ella. Ya hablé un poquito del Gigi Ávila, súper conocido, sus libros ya los tenemos también. Ya hablamos del hermano David Yonggi, gracias hermana Chayito por tu aporte, muy bueno también. Todos los ejemplos que hemos Amy visto. Semple McPherson, nacida en ¿La pongo, pastora Marcelita? O... Sí, sí.
Ok. 1890 en Canadá, fue una evangelista pionera y fundadora de la Iglesia del Evangelio Cuadrangular. Conocida por sus métodos innovadores y sus dramáticas representaciones de historias bíblicas, Amy atrajo a grandes multitudes y estableció uno de los movimientos pentecostales más influyentes del siglo XX. Durante uno de sus servicios en Los Ángeles, Amy organizó un evento masivo en el Angelus Temple, donde miles de personas afirmaron haber experimentado sanidades milagrosas. Su capacidad para conectar con la audiencia y su inquebrantable fe en el poder de Dios hicieron que sus sermones fueran poderosos y transformadores. El legado de Amy Semple McPherson vive a través de la Iglesia del Evangelio Cuadrangular, que sigue siendo un testimonio de su dedicación y visión. Amy Semple McPherson, nacida en 1890 en Canadá, fue una evangelista pionera y fundadora de la Iglesia del Evangelio Cuadrangular. Bien. Conocida por sus métodos innovadores y sus dramáticas representaciones de historia. Amén. Pastor, no me quite la pantalla porque tengo que poner la sorpresa. Amén. Tengo que poner la sorpresa, pero también, y si por ejemplo alguien me diría, ¿y tú, hermana Marcela, qué avivamiento has tenido? Yo podría decir, bueno, yo testifiqué del Señor en un canal de televisión. Ah, sí. Y que no me pregunten cuántas veces, porque solo fue una. Pero hablé de él, amén. Pero aquí tenemos, gracias Espíritu Santo por esa sorpresa que me diste. Voy a compartir. Aquí dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Pastor, compártame la pantalla para yo poder poner la que el Espíritu Santo me dijo ponlo. Listo. Espérenme un ratito. Ya estás. Gracias. Aquí está. Usted, Pastor Carlos Sio. Yo me quebranté cuando el Espíritu Santo sentí que me dijo a él, ponlo. Sí, pastor, está oyendo. Sí, sí lo escucho. Y yo me quebranté y yo buscaba su biografía, pero uno de sus grandes amigos, yo lo llamé, no pude conectarme con otras personas, pero porque ya fue tarde, es que no lo pensé. Es más, no quería porque no tenía como, no soy diestra en nada de esto. Y entonces, pastor, usted es un varón en estos tiempos. Yo quisiera que ya mismo usted diga, sobre todo, quiero que quede aquí eh, eh, escrito un poquito de usted sobre cuándo inició, sobre todo eso de la fecha. Pero yo puedo decirles, amados hermanos, que este varón que ustedes ven aquí, Pastor Siu, él está viviendo ahorita en Orlando, Florida, aunque él es de Guatemala. Él es el fundador de Tomando Mi Nación. ¿Y qué es eso? Es un movimiento de unidad, de oración, de fe y acción, como estamos leyendo. Es una visión y un avivamiento mundial. Las personas que estamos conectadas, le damos gracias al Padre porque a través de Él, la gloria es de Dios, ojo, pero a través del pastor Siu, por lo menos yo, esta mujer que está hablando, nos ha llevado a ese avivamiento de presentarnos en redes, en plataformas y exponer la palabra del Señor. La palabra habla de eso. Y cuando yo leía eso, yo decía, ay, ¿cuándo yo estaré orando, yo, Marcela, a través del mundo? Y hoy en día, amados hermanos, a través de este varón, Carlitos Siu, en Venezuela, Colombia, República Dominicana, China, Panamá, México, Guatemala, Nueva York, El Salvador, Ecuador, Costa Rica y muchas naciones más, somos bendecidos
el orar por nuestra nación, no solamente por la nuestra, sino también por 198 naciones. Eh, su gran amigo me decía, él es, él a mí me contagió de de ese varón esforzado, de ese empuje, de esa entrega a la obra y de nunca decir, no hay plata, ¿de dónde saco los recursos? Él ha sembrado en usted también, amada hermana, y en muchos aquí. Y para la obra del Señor tiene una gran visión, un gran avivamiento. Él ha creado a nivel mundial. Eh, Ahora mismo estamos en una campaña de Caminando con el Señor Jesús, con el Señor Jesús. Todos los sábados también tenemos otra ola de avivamiento, tsunamis, de que a través de la palabra el Señor nos dice, levántate, no te quejes, tú puedes. Ora por tu, ora por tu país, sobre todo mi Ecuador que está pasando por una situación tan difícil y complicada en estos tiempos. Entonces, hoy en día somos un equipo que lo apoyamos a él, salmistas, pastores, misioneros. eh, desde enero, se, todos los años comenzamos. Yo lo conocí a través de una de esas vigilias hace 3 años y hoy día son muchos hermanos. Invité de ahí a mi hermana Jenny, a mi hermana Grace, a mi hermana Carolina, bueno, y a todo un grupo de los que también están aquí. Y ahora estamos unidos. eh, entonces empezamos ese ayuno por 40 días y ahora las campañas, ya la tuvimos en Ecuador, en febrero 24, 25 y 26 vinieron un grupazo de hermanos de Costa Rica, Guatemala, de aquí de Ecuador, de Nueva York también. Ahora en El Salvador es en marzo. em, También Costa Rica, amén, en Costa Rica, en abril, Abril. 16, 27, 28, amén. En Guatemala, en mayo, en cambio, a partir del 4 de mayo al 11, y para la gloria de Dios, mi prima hermana Grace está en Nueva York, ya estamos poniéndonos, eh, porque no, hermanos, no se trata del que tiene dinero, sino del que quiere trabajar para la obra. Entonces, si Dios lo permite, voy a estar allá apoyándola. El pastor Giancarlo, sé que también el pastor eh, Carlitos Siu y muchos de los que están allá, la hermana Martita Gañay, la hermana Buestán, la hermana Margarita. Dios quiera, Señor, que sigamos la pastora, ay, Wendycita Pérez Murillo. Esos serán los días 18, 19 y 20 de julio. Así es que con esto termino mi prédica de hoy y yo quisiera que el pastor Sio nos hable un poquito de él, porque queremos escucharlo, sobre todo la fecha en que inició todo esto y ese tsunami que el Señor le pidió que haga y que se ha mantenido ya tantos años como fue. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre Celestial, por este tiempo. Te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por este avivamiento que tenemos cada uno de mis hermanos aquí. Te doy gracias, Señor amado, porque ya no nos importa la hora, sino que nos dicen 4:30 de la mañana, 3:30, 1. Amén. En el nombre de Jesús, Señor, solo te pido, Señor amado, ayuda a mi país, el Ecuador, y a todas las naciones, que todos los años oramos por ellas, 198 naciones, a través del fundador del movimiento Tomando mi Nación. En el nombre de Jesús he orado. Amén, amén. Paso mi antorcha encendida a usted, Pastor Carlitos. Amén. Gracias, Pastora Marcelita. Me la puso difícil. ¿Por dónde comienzo? Eh, Hoy, tal vez regresa a la pantalla, Marcelita, por favor. El compartir. Ok, vamos a... Ahí estamos. Gracias. Ups, gracias. El Espíritu Santo lo quebrantó, pastor. A mí también Sí, me sorprendió. me la puso difícil porque nunca...
Nunca tuve esta oportunidad que esta mañana el Señor ha permitido por medio de usted. Eh, recuerdo, el salmista decía, ¿quién soy yo, Señor, para que tú pongas tu mirada en nosotros? Soy un pobre gusano. Recuerdo mi vida infante, mucha limitación. Falleció el sostén de la casa, que era nuestro abuelo maternal, y mi madre tenía que luchar la vida para sostenerme. Ella lavaba ropas y a veces no había alimento. Pasamos un momento muy crítico. Comíamos una vez al día a veces, o a veces una vez. Recuerdo la primera vez que yo usé zapatos fueron a mis 7 años. Y de ahí pues las cosas cambiaron. Conozco al Señor Jesucristo en el año 89, ahí por los 90, gracias a mi hermana Luisita, que en paz descanse también. Y mi primer viaje misionero en la China fue en el 91, recién convertido. Me enamoré de nuestro Señor Jesucristo cuando yo lo conocí, cuando Él me atrajo con su amor. Tenía muchos problemas con mi esposa, estábamos por divorciarnos. Estaba transición de la vida juvenil loca y entre conocer a Jesús, leer la Biblia. Y en ese momento de casi por divorciarnos, ya cada quien nos íbamos por nuestro lado, Dios hizo algo, Dios cerró el camino, los boletos aéreos, y algo Dios hizo que nos regresó nuevamente a estar juntos en medio de fricciones, enfermedades. Y ahí conocimos al Señor. Estuve en el patio de el lugar donde trabajaba y yo volví a ver al cielo ese día que ya nos íbamos a separar. Estaban mis dos niñas pequeñas todavía, que ahora ya son mayores de edad, que ya con nietos y todo. Y siempre fui ateo. Mucho estaba en mi mente del materialismo, las dialécticas. Cuando uno está en la universidad, para ese entonces nos lavaban el cerebro y el corazón, llamémosle el comunismo. Y yo no creía en Dios y yo lo manifestaba. Yo peleaba con aquellos que hablaban del Evangelio y quería justificar y argumentar que Dios no existía. Mi esposa, ella siempre fue de familia cristiana y en mis loqueras cuando era joven, ella estaba en la iglesia y yo con mis tragos, le gritaba de afuera que se saliera de la iglesia. Y como no salía, yo estaba con mi suegra, ella en el culto. Yo agarraba piedras y tiraba al techo de la iglesia. Entonces ella salía. Me hace recordar la vida de Pablo, que lo botó Jesús del caballo. Y dijo, va a ser instrumento mío. El Señor me eligió
me salvó, me sanó, me rescató. Y recuerdo el primer viaje misionero que mi amada hermana Luisita me envió a la China. Y cuando yo conocí al Señor, ese fuego, ese avivamiento, esa pasión que Dios puso en mi corazón, eh, haciendo una pausa, no sé por qué el Espíritu Santo nos ha traído hasta este momento usando a la vida de mi hermana Marcelita y Pastora Grace. Hasta hoy, por primera vez, estoy transmitiendo en vivo por Facebook Live y también por YouTube y está siendo grabado. Y nunca yo expresé lo que hoy estoy expresando. Por eso, Marcelita, yo te dije, me metiste en problemas. Me la pusiste difícil y yo nunca busqué algún reconocimiento. Ese viaje, el primer viaje misionero a la China, fue cuando Dios se glorificó en mi vida, hablando de economía, hablando de finanzas. El Señor me permitió tener 7 negocios, 7 empresas, y de una en una la fui cerrando, porque Dios me llamó a esto. Nunca pensé estar metido en un tsunami de avivamiento, pero eso fue lo que Dios puso en mi corazón cuando comencé. Y sabía que esto tenía que correr en el mundo entero, pero no sabía cómo, ni cuándo, ni con qué, porque recursos no hay. Recursos financieros humanos nunca ha habido. Nunca he pedido ofrenda a ninguna compañía, a ninguna empresa, a ningún ministerio. Hasta hoy en día tengo que trabajar 40, 50 horas al día para autosostenerme y para hacer lo que estamos haciendo. Eso nunca lo dije ni lo quise decir. Pero vamos a ir a lo que dijo hermana Marcelita de este gran amigo. No sé quién será porque hay muchos amigos, hermanos, que están contagiados de lo que Dios, de lo que Jesús nos ha dado. Hemos hecho eventos de estadios, eventos enormes, llevando a un Ingrid Rosario, hemos traído a un John Miel San Marcos, que en paz descanse Julito Melgar, grupos así grandísimos con costos de 10,000, 15,000 dólares, solo las ofrendas, sin tomar en cuenta el costo de los aparatos de sonido, que son altísimos, y la renta de los estadios. Amados hermanos, hemos comenzado sin ningún centavo. Y se ha hecho, y al final dice el equipo, pastor, hemos finalizado y no debemos ni un solo centavo a nadie. Bueno, hace poquito Ecuador, ¿verdad? Ecuador no hay deuda del evento y nunca va a haber. Entonces nosotros nos movemos por amor a Cristo. Nos movemos por amor a la pasión del llamado de nuestro Señor Jesucristo. Y mire cómo viene un despertar, un avivamiento y respaldo de Dios, porque no confiamos en nuestras fuerzas. No confiamos en nuestras capacidades ni en mi talento. No confiamos si tenemos dinero o no tenemos dinero. Estamos locos por Cristo. Nosotros confiamos cuando Dios nos manda a hacer algo. Vamos ahí como aquel caballo. El caballo no piensa, el caballo se tira y va enfrente y así vamos nosotros. Y Dios va delante de nosotros haciendo todas las cosas. Hablando de finanzas, ese viaje misionero a la China, amados hermanos, yo voy sin nada. Lo que llevaba en mi bolsa eran $60. Y recuerdo que llevaba un par de tenis, ese tenis estaba roto por debajo. Haciendo misión, voy a la obra misionera con un tenis roto. Y antes de irme, un día antes, me estaban sacando del apartamento donde rentábamos. Y teníamos 2 niñas pequeñas para ese entonces. Pero mi esposa, tiene que ver tu aliado, decía Chaito, tu aliado, la persona con quien tú te apalancas, ¿verdad? Y ese aliado era Pastor Isolina. Después de que íbamos a divorciarnos, Dios nos restituyó
Y ella fue la que me dijo, porque yo ya no iba a ir al viaje misionero. Ella me dijo, vete, tienes que ir, Dios te llamó. Yo le digo, pero quedo sin sueldo, porque dejo de trabajar. Ella tiene que cuidar a 2 niñas. Y nos están sacando del lugar donde vivíamos. Mi esposa y mis 2 hijas pequeñas parecen, entonces iba a quedar en la calle. Pero mi alera me dice, vete, Dios sabrá cómo nos va a sostener. Yo me fui. Amados hermanos, se acabó la provisión. Solo había un tambito de gas pequeño que cocinaba mi esposa. Pasaron meses con ese mismo tambito que se acababa en 2 semanas. Ese es el poder del Aleluya. Espíritu Santo. Ese gas de mi esposa algún día ya va a comentar este testimonio. Nunca se acabó. Ese fuego no menguó hasta que regresé de la obra misionera. Y no había sueldo, no había dinero, no había provisión. Cuando mi niña pequeña de 3 añitos tenía hambre, ese amanecer alguien tocaba en la puerta de la casa. Y esta hermana decía, Isolina, te traigo estas provisiones y también quiero que vayas conmigo, porque anoche Dios me habló en sueño que yo venga a traerte las provisiones que tú necesitas. Pareciera la historia de la viuda de Sarepta. A mi esposa no le faltó techo ni alimento. Y amados hermanos, déjeme decirle, cuando Dios me trae de la obra misionera, vivimos en esa casa 10 años y ya no pagábamos ni renta. Y yo me salgo de ese lugar que nos estaban sacando, que nunca nos sacaron, hasta que Dios nos dio la primera casa, la segunda casa. Mire cómo Dios obra. Nunca dijimos que no en medio de las limitaciones. Pastor Isolina continuará otro día este testimonio que hermana Marcelita me escarbó para que saque esto que nunca lo había dicho. Y cuando yo voy en ese viaje misionero, mi primer paso fue llegar bueno, después de Taiwán a Hong Kong, de Hong Kong entrar a la China. Andaba a $60 y bueno, dije, voy a comprar mi par de tenis porque no puedo andar ya con este tenis roto. Ir a Hong Kong, ir de misionero, $60 en la bolsa. Ir a la China, usted, $60 no es nada. Hoy en día, usted sabe, para ir a Hong Kong tienes que llevar alrededor de unos 5,000, $7,000, una persona. Número uno, el coraje, la valentía, el empuje que Dios da, porque para ir sin nada, pero creyendo que el que te manda a servirle, él te proveerá. Sal de tu tierra y de tu parentela, le dijo Abraham. Al que te bendijere, yo lo bendijere, lo bendeciré. Bueno, fui pues porque mi misión a la China era llevar Biblias a la China comunista. Llevar Biblias porque ahí no había Biblias prohibido. Cuando voy a una tienda en Hong Kong, uno de los primeros días que llego, voy con mis $60 y pido un par de tenis y me dice el dueño de la tienda, esto vale tanto. Bueno, ya son los 60, se van ahí, yo me quedo sin nada. Me queda viendo mi cara y me queda viendo mis tenis, me dice, porque yo no hablaba chino. Y me queda viendo, me dice, me agarra el par de tenis, me lo entrega, y yo le doy los $60 y me dice, no, que me quedara con ese dinero, sin conocer. Amados hermanos, estuve en la China, para hacerle más corto la historia, 6 meses, el ir y venir, empacaba mis Biblias, entraba por puertas que eran prohibidos, pero Dios cegaba cuando me decía, pase su equipaje por el escáner, donde el rayo X, laboratorios en pantalla, ve todo, hasta una hoja de papel, hasta un alfiler. Esas Biblias pasaban invisible. Mire cómo Dios opera. Y pude introducir, o el Señor me permitió introducir
44,000 Biblias del Nuevo Testamento traducido al cantonés. Eso fue dirigido para la iglesia clandestina. Hoy en día debe de haber un poderoso avivamiento en China, pero que es subterráneo, ¿verdad? Amados hermanos, pasando un poquito a la pregunta, al ver este historial del avivamiento que Marcelita pasó, de Azusa, de Paul Yogi Cho, de esta hermana de Canadá que en Los Ángeles predicó. Y yo nunca me imaginé que lo que estamos haciendo va conectado al último, al último avivamiento final, porque luego viene nuestro Señor Jesucristo. Gracias familia, gracias amados hermanos, tenemos mucho que comentar, que compartirles, pero aquí estamos conectados, todos estamos con esta pasión, con este sentir, corremos de un lado a otro, predicamos de noche y de día, a tiempo y fuera de tiempo, evangelizamos, oramos, clamamos, hacemos vigilia como en esta mañana. Y bueno, pues amados hermanos, nace esta visión en Guatemala por ahí en el año 2005, 2007, donde conectamos diferentes pastores. Y Dios pone en mi corazón que la iglesia hoy en día, dos cosas que hay que hacer. Número uno, unirnos. Y número dos, clamar, orar. Unidad y oración. Los dos factores principales para un avivamiento. Unidad y oración para un avivamiento. Y luego esto nos enfoca a que hay que clamar por las naciones para que venga un despertar. Y cuando viene el despertar, cuando viene ese fuego, entonces el mundo, las almas, los corazones, las familias son transformadas. Y nos conecta a nosotros a la cumbre mundial de oración, porque la misión de nuestro Señor Jesucristo vino a salvar al mundo. ¿Pero dónde comenzamos? Comenzamos en el yo, este corazón que cada día me contrito y mío, me derramo delante del Señor. A esta plataforma, ustedes, su ministerio, sus vidas, que lo que yo siento, ustedes lo sienten, lo que ustedes sienten, yo lo siento. Y aquí estamos conectados desde Guatemala, desde las 3:30 de la mañana. Ecuador, Colombia, desde las 4:30. Estados Unidos, 5:30. Y así, en Chile, tenemos aquí hermanos de Chile, Argentina, hay Centroamérica, casi toda América estamos acá conectados en esta plataforma. Desde la madrugada. Ya llevamos vamos para 3 horas. Y no nos cansamos porque queremos más. Amados hermanos, el mover de Tomando Mi Nación comenzó en una cuadra, comenzó en mi casa, comenzó en mi vida. Luego se extiende a las colonias. Luego se extiende a toda Guatemala. Luego se extiende a El Salvador, que hoy en día Salvador ya estamos viendo ese avivamiento que llegó. Nosotros seguimos sembrando esa semilla de mostaza, pero como hay amor, hay pasión, hay una dirección que Dios nos da, seguimos avanzando, seguimos trabajando. Los países, pasamos El Salvador hoy en día, gracias a Dios por lo que Dios, no es el hombre. No es ningún hombre, ningún presidente. Es la presencia, es la misma presencia de Dios en cada nación, pero provocado por la oración, por la intercesión de su iglesia, la cual somos nosotros. Y eso trae el avivamiento más poderoso en el mundo entero. Mira la importancia de los intercesores, de los predicadores, de la iglesia cristiana. Y luego nos extendimos a Panamá. En un solo día, Panamá se conecta con la visión y el proyecto en el año 2012. No, perdón, 2010. Costa Rica, amados hermanos, luego del año 2013 y 14 para acá se conecta Colombia, Ecuador, República Dominicana, Haití y 2014 Estados Unidos. Y así la visión va corriendo a África, a España.
Por eso dijimos esta mañana el tema, el tsunami del avivamiento. Un tsunami es la ola gigantesca. Decía Marcelita, pero es que se destruye, ¿sí? Y un tsunami gigantesco corre hacia los 5 continentes, se mueve y va arrastrando, va levantando, va moviendo todo lo que no es de Dios. Por eso es el tsunami del avivamiento, pero a la vez se va estableciendo el reino del Señor. Gracias por darme este tiempo, por hablar un poquito de lo mucho que yo tenía que compartir desde que yo era niño, cómo Dios me ha traído tantas limitaciones, tantos problemas y tantas cosas. Ahora decidí, Señor, ya nada me interesa, nada más que Jesucristo, su palabra, el Evangelio. Y vamos a seguir caminando y caminando, amada familia. Esto es parte de mi pequeño testimonio. Todavía faltan las otras partes que en otra oportunidad les estaré comentando. Entrego este tiempo a mi hermana Marcelita. Gracias por darme esta oportunidad. Dios le bendiga, amada familia. Muchas gracias por estar con nosotros, por estar apoyándonos, por ser parte. Mire, no, no, no me diga, por favor, es que pastor, sí estamos para apoyarle, para ayudarle. No, usted diga, somos parte del último avivamiento que Dios nos tiene conectado a todos. Dios le bendiga. Muchas gracias, familia. Amén, amén, Pastor Carlos. Sí, de Amén. Yo quería verdad, decir me algo, gusto. Pastora Grace. Quería decir algo ahorita. Tenemos a la hermana Paulita Barrios que levantó la mano hace rato, pero yo quería terminar con esto, en el nombre de Jesús, mi intervención. El Padre Celestial me sorprendió y fíjese usted cómo hizo él todo. Eh, yo llamé a su esposa, le mandé un mensaje anoche, ya tarde, y le pedí obviamente, eh, creo que disculpas porque la hora, pero no me contestó. Después llamé a su hermana y tampoco, es que ya era una hora tarde para ustedes. Entonces llamé mejor no digo quién es su amigo porque tiene algunos. Y él sí me dijo sobre todo quién era usted, cómo era y cómo a él lo avivó en este proyecto mega gigante, ¿no? Pero entendí cuando usted acaba de dar el testimonio que el Señor quería que usted lo diera, no que yo lo hablara y dijera, bueno, o hiciera la presentación. Su esposa dijo, su hermana dijo, porque es su familia suya, pero así. No, no. Él quería, el Padre Celestial quería que nosotros, este pueblo, sepa ese avivamiento que hizo en usted y ahora ha provocado hasta acá. Hasta nunca me hubiera imaginado ser parte de una plataforma, y yo sé que a mis hermanas también, tan grande que llega hasta la China. Su amigo me dijo, sí, China está tomando nominación. Se conoce y también se trabaja para la obra. Así es que le doy gracias al Padre Celestial por cada una de las hermanas aquí. No sé si la pastora Grace le permite a la pastora, la hermana Paulita, decir lo que ella quiere decir. Amén. Claro que sí, claro que sí. Nosotros estamos contentos aquí con cada quien porque el pastor en realidad ha movido y ha traído ese tsunami en nosotros también. Y que ese tsunami no se quede con una bolita pequeña, sino que sea una, de verdad, una gigantesca. Así que sí, hermanita Paulita, adelante. Y Y los luego pastores después, Pastora Monterroso. Monterrosa. Amén. Buenos días a todos, que Dios los bendiga. A cada uno de ustedes, con mucho aprecio y mucho amor. Como decía el pastor Carlos Yu, somos una familia. Yo le doy gracias a Dios, primeramente, y qué bueno que está presente aquí, a mi amiga Mayita, que ella ha sido una bendición en mi vida. Por medio de ella, yo
realicé mi proceso, más que todo, ¿verdad? Lo que Dios quería en mi vida. Y hoy, cuando ingresé a la plataforma, el Señor me ponía una palabra y me insistía y ahora entiendo por qué me la ponía. Y la palabra es Lucas 4:43 y es para, es para el pastor Carlos Siu. Dice, pero él les dijo, cuando ya era día, salió y fue a un lugar desierto y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenía para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y él predicaba en las sinagogas de Galilea. Amén, esa es la Amén. palabra que el Señor me ponía al principio. Y Pastor Carlos Yu, el Señor tiene un propósito para nosotros y es un avivamiento que en este tiempo nos tiene, porque el Señor ya se cansó de tanta maldad en la tierra, ya nos quiere activos como hijos de Él, predicando de su palabra, ya no religiosos, ya no dormidos, sino quiere que nosotros como sus hijos empecemos ya el avivamiento empezando por nuestro país, y ya el Señor ya proveerá otras naciones. Dios me los bendiga a cada uno. Amén, amén. Gracias, gracias, mi pastora. Muy Amén. buenas. Decimos, ¿no? Paola, Gracias, nosotros ya Paulita, por aquí. esas palabras. Nos, qué bella, qué bella, qué bella que sienta. Los Ahora pastores con el Monterroso. pastor Monterroso. Solo quiero agregar que qué bonita palabra esa del tsunami. De veras que esta mañana nos ha inundado. Entró suavemente esa ola y ahorita estamos surfeando. Yo sé que el Señor nos está llevando por otro nivel tan maravilloso. Solo mencionó, Pastora Marcelita, el nombre del doctor Cho, y como dice Pastor Siu, empezaron a revolverse cosas en el Espíritu Santo dentro de cada uno y a recordar aquellos entonces donde nuestro corazón palpitaba por las almas y volvió ese espíritu de evangelismo, de veras de levantarnos y hacer una llamada a aquellos que están alejados, a traerlos a Jesús, a aquellos amigos que están a veces con necesidades, orar por ellos. Hay tanto que hacer en la obra del Señor y gracias, Pastor Siu, por inspirarnos con ese testimonio tan poderoso, porque Pastor Siu, cuando yo les digo, yo tengo cobertura de tomar nominación de Pastor Siu, ¿saben qué es lo que me dicen todos? El contrabandista de Biblia. Lo conocen, Pastor, el Amén. contrabandista, así lo conocen aquí en Guatemala, porque él iba de iglesia en iglesia contando el testimonio de cómo el Señor lo usó y lo sigue usando para la gloria del Señor. No quiero dejar de expresar mi gratitud delante del Señor por haber conocido a Pastor Siu, a Pastor Giancarlo, a hermana Grace, a Marcelita, a hermana Mayita, a hermana Jovita, y ser parte de este ejército que se levanta temprano a orar, hermana María Buestana, hermana Marlene, hermana Margarita, hermana Gloria, a hermana Leti Ruth, a hermana Paola. Mire cuántos están reunidos. Hermana Lourdes, hermana Dilita, hermana Jenny Zambrano, que acaba de aterrizar a Ecuador, hermana Carlita, te bendecimos, y a hermana María Hey y al user Zoom que dice ahí que lo bendecimos también. Yo bendigo a cada uno, miro toda la gente que está metida y es porque el tsunami vino esta mañana. Bendecimos su Gloria. vida, Pastor Siu, y a cada uno por nombre. Amén. Qué lindas palabras, Pastora Chaito. Amén. Antes de darle tiempo a Pastora Grace, que ella está conduciendo este programa. Em, bueno, el tema fue el tsunami del avivamiento. Y yo creo que algo grande ya comenzó en nosotros. Digo, en nosotros, en esta plataforma.
Porque he visto iglesias muy enormes, de hecho, de miles de miembros, cuando hacen vigilia o oraciones matutinas. ¿Sabe cuánto llegan? Unos 10, unos 12, de miles y miles de miembros. Pero aquí no tenemos iglesias megas, pero aquí estamos reunidos, muchos y de diferentes países, diferentes horarios, de forma simultánea, y que nadie se quiere ir porque estamos unidos en este fuego del avivamiento del Espíritu Santo. Así es que gracias por este tema, hermana Marcelita. Dejo la antorcha en la mano de Pastora Grace. Pastora Grace. Tiene la mano levantada, reverendo Giancarlo Rufa. Reverendo Giancarlos. Pastora Grace salió un momento, está entrando ahorita otra vez. Oh, Lo que yo quisiera decir, estimadas hermanas, hermano Carlos, es que esta mañana ha sido una mañana de bendiciones y emociones fuertes. sí. Y estoy muy agradecido con Dios porque está con nosotros la hermana Leti Ruth. Ella es nuestra vecina de casa, pero vive en los Estados Unidos de América. Y es la primera vez, creo, que está aquí, invitada por la pastora Janet. Y me emociona su presencia aquí, porque estábamos orando ya de hace tiempo con ella, trámite WhatsApp, y ahora qué gusto verla aquí. Y que quedó todo programa, y iniciando así temprano de madrugada. Y la alegría que nuestra amada pastora Jenny Zambrano regresó de Europa, y estoy seguro que tiene muchísima cosa que testificar. Llegó hasta Turquía y creo que pudo ver algo de la arqueología de las iglesias, de las 7 iglesias del Apocalipsis. Qué bien que está aquí con nosotros, llegó bien. Gracias a Llegó Dios. anoche y ya está aquí. Esto es algo maravilloso. Sí. Y doy gracias a Dios por estos momentos tan preciosos. Si pensamos, Apóstol Carlos, esto ya es avivamiento, porque tenemos hermanas que antes no teníamos. Mire, por ejemplo, tenemos aquí Carlita de New York, tenemos aquí Anabel, tenemos aquí también a nuestra amada hermana Adelita Pico de Guayaquil, la hermana Gloria de Colombia. Es, toda persona que meses pasados no estaban, aquí están, vienen hasta de madrugada. Una cuestión es venir, por decir, al programa de las 8 de la noche, que aquí en Ecuador es a las 7, que son ya horarios más fáciles, pero a la madrugada levantarse para estar conectado. Este avivamiento. Y hablando de avivamiento, yo tengo que decirle que he estudiado de cerca el último avivamiento en Estados Unidos, en Kentucky, que ha habido hace 2 años, el avivamiento de Ausbury, donde sin marketing, sin invitaciones, sin líderes que operaron, un grupito de alumnos de una universidad decidió quedarse más tiempo después de recibir la charla cristiana que le daban frecuentemente en aquella capilla, y despertaron un interés que llegó a nivel mundial, no solamente nacional. ¿Y cuánta gente que se ha movido de su casa para ir ahí a confesar sus pecados, a pedir perdón a Dios y a la sociedad, y proponerse de iniciar un nuevo estilo de vida? Y no había nadie que dirigía eso, sino que el Espíritu Santo. Y cuando la universidad, por algunas semanas, decidió ya de cerrar este evento porque había causado mucho trastorno hasta los habitantes del lugar, el evento continuó solito, espontáneo en otras universidades. Y hoy como hoy, hay personas que en las redes sociales testifican
el cambio de vida que han experimentado. Y esto inició de la nada. No, no se puede atribuir a un evangelista internacional, a un predicador recontra que famoso. No, lo hizo el Espíritu Santo. Aleluya. Los chicos no sabían lo que habían combinado esta mañana, pero fue una cosa increíble que la gente hacía una fila afuera. No podía entrar porque la capilla era pequeña. Una fila de hora y hora afuera para poder entrar. Era como que ahí fuera solamente el lugar donde estaba la presencia de Dios manifestándose. Todos querían estar ahí, pero muchos salieron diferentes, no salieron igual. Y es un avivamiento contemporáneo. Y yo creo que una sola persona es suficiente para crear otro avivamiento. El Señor nos bendiga. Ministerio Tomando Mi Nación, de verdad que es un ministerio que ha creado avivamiento y lo seguirá creando otros avivamientos. Muchas gracias, Apóstol Carlos. Wow, qué tremendo. Amén, amén. Qué Gracias. maravilla. Nuestro, nuestro apóstol Carlos Siul, verdad que nos ha levantado. Y bueno, a mí sí, siempre me ha gustado levantarme de madrugada. Bueno, desde que conocí de Dios, eh, la madrugada para mí había sido sagrada, porque yo recibí muchas cosas, muchas bendiciones he recibido en realidad en las madrugadas, cuando Dios me ha hablado. Y ese mismo avivamiento que lo tuve yo, me, me quise yo compartirlo con mis hermanas y he querido siempre compartirlos y las incito, ¿verdad? A que en las madrugadas es cuando Dios nos está más cerca de nosotros, no sé, es como que Él dice, te has levantado tan de madrugada, como dice la palabra, de madrugada me buscas y eso le agrada a Él. Así es que de verdad, mi apóstol Carlos Siu, de verdad estoy tan contenta. Eh, mi computadora me hizo feliz un momentito, como que vino el internet y de nuevo se volvió a ir y de nuevo me conecté al teléfono y dije, bueno, voy a gastar mis minutos, pero bueno, me conecté de nuevo porque esto está así, Caliente. caliente, Caliente. caliente. Así es que es verdad, de verdad que este día ha sido un día de motivación, un día muy lindo y como les dije yo a mis hermanas, que ayer las llamaba a yo también a mi Dios Gloria a está Dios. entrecortado. No, aquí estoy. Y él y nos Sí, el ayuda. internet de Pastora Grace está entrecortado. Bueno, Sí, es el mientras internet. ella regresa, Pastora Grace, ¿escucha? Sí, ella sigue conectada, pero creo que es el internet. Aló. Sí, Vamos a, ok. mientras se restaura su internet, vamos a dejarle el tiempo a Pastora Mayita, que tiene la mano levantada, y así pues aprovechamos el tiempo. Pastora Que Mayita. Dios le bendiga, buenos días, amado apóstol Carlitos. Reciba un abrazo desde Malacatán, San Marcos, una tierra cálida. Creo que cuando yo lo conocí, eso tiene como unos 14, 15 años o 16 por ahí. A partir de ese momento de prueba que yo atravesé, tenía la piedra, pero era la de la piedra del zapato, la piedra de tropiezo. Y ahí, cuando yo conozco a Apóstol Carlitos Siu, empieza la piedra angular. Y yo no olvido eso porque es la única vez que yo he podido estrechar un abrazo al Apóstol Carlitos. Y después de ahí, nunca olvido cómo ha sido la secuencia de cómo el Señor ha ido desarrollando un ministerio en una mujer que no quería nada con Dios, en una mujer que era totalmente inconversa, que se mantenía solo. Yo siempre he sido muy trabajadora, pero llegó el momento donde Dios aparta todo lo que era secular
y me llama a servirle. Sí. Y cuando el pastor Carlitos me llama una mañana, y nos contactamos por el Messenger, yo le mandé un mensaje y le digo, ¿cómo está, pastor Carlitos? ¿Cómo se ha sentido? Tengo años de no verlo. Y el pastor me dice, ¿cuándo podemos platicar? Estamos bien con mi familia en Estados Unidos siempre. Yo ya tenía entendido que en ese entonces ya estaba en Estados Unidos cuando yo lo conocí en Colombia. Ya estaba en Estados Unidos. Y por unas pastillas que eran de las células madres fue que yo contacté a Pastor Carlitos porque le digo, mire, yo quiero vender de esas células madres aquí, que efectivamente sí las venden aquí en Tapachula, Apóstol. Se lo comento. Pero el pastor siguió trabajando en la obra del Señor y propuso traer Tomando mi Nación. Todavía falta nuestro recibimiento, que por supuesto Dios es fiel, Él va a venir en su momento y en su tiempo, porque todo tiene su tiempo con Dios. Cuando Él propuso el movimiento Tomando mi Nación para esta región malacateca, Malacatán ha sido una puerta de Centroamérica. Para quienes no saben, somos una puerta de Centroamérica, estamos como a 15 minutos del lado mexicano y tenemos en el departamento 3 o 4 puertas. Pero estas puertas han sido bastante atribuladas, han sido muy atacadas, ha habido muchas cosas que han sucedido, pues, contrarias a la voluntad de la palabra del Señor. Y cuando el pastor propone el movimiento Tomando mi Nación, lo abrazamos. Y yo le digo, sí, apóstol, yo abrazo lo que el Señor quiere para nuestras generaciones, especialmente para mi familia, pero para nuestras generaciones, porque sé que Dios va a cambiar y le va a dar vida y esperanza a todo lo que pareciera estar en medio del desierto. Hemos caminado con Tomando mi Nación y todo se ha ido dando poco a poco porque no conocemos a todo el equipo Tomando mi Nación Guatemala, pero ya he tenido llamadas telefónicas, he tenido la visita de algunos hermanos pastores y por supuesto que no tardan ellos ya en viajar hacia Malacatán también. Tomando mi Nación se ha identificado con una plataforma de autoridad, de poder y de cobertura. Y un día el apóstol dijo, van a llevar palabra a mercados, a centros comerciales, a los museos, a las puertas más importantes donde funcionan los organismos del Estado. Y habrá mucha gente que se va a levantar y bueno, en el proceso uno siempre va y en la logística es cuando uno se queda solo. En la logística, apóstol, porque la logística es el tema de escritorio, en la organización y uno dice yo quiero delegar, pero en la delegación a veces cuesta un poquito y bueno, todo el mundo trabaja, también se entiende esa parte. Señor, me llamaste. Así que todo lo que haga para ti, todo lo puedo en Cristo Jesús y Él nos fortalece. Y gracias al Señor, la oportunidad de Tomando mi Nación llegó ya a centros educativos, pero ya a un formalismo, en donde yo tuve la experiencia esta semana poder ir a compartir con jóvenes y ahora se sumaron jóvenes universitarios. Yo dije, wow, wow, se han sumado iglesias, apóstol, y ahora se sumaron jóvenes universitarios y dije, wow, y ellos fascinados, y ellos contando coordinaciones universitarias, apóstol. Entonces, ya donde las coordinaciones, los coordinadores de universidades, los docentes universitarios ven un movimiento que nunca les ha llegado. Yo estaba todavía un poquito angustiada porque yo dije, no sé qué nos vayan a decir en la universidad, Señor, pero yo voy ahí me diste la oportunidad de entrar y a donde yo voy, ahí vas conmigo y ahí vas a entrar, Señor.
y sí aceptaron. Gloria a Dios. Así que ellos el día de lunes van a recibirnos a las 6 de la tarde, es nuestra agenda. Iniciamos día lunes a las 6 de la tarde porque vienen los misioneros como a las 2, 3 de la tarde por ahí. Amén. Entonces empezamos una actividad cristiana en las universidades. Vamos a tocar una el lunes y la otra la tocamos el miércoles. Amén. Pero la del miércoles nos dieron a las 6 de la mañana. No importa, les dije, nosotros estamos acostumbrados a madrugar. Amén. No importa que nos digan que, porque todo el mundo trabaja y apertura de 8 de la mañana a 5 o 6 de la tarde. Pero ellos lo hicieron en un horario fuera de, porque dijeron, no queremos, no queremos que sea en Amén, horarios de amén. docencia, sino que vamos a hacer la milla extra. Qué bonito, Pastor Carlitos. Entonces, Amén, el ir a amén. evangelizar, Pastor, ya llevar me... ese amor conteniendo mi nación, ese es el avivamiento de este tiempo. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias, Pastora Maíta, por esa obra maravillosa y continúen trabajando, continuemos trabajando. Muy bien, familia, pues quisiéramos continuar, pero sabemos que hay muchos compromisos en la vida de ustedes y en la de nosotros. Antes de finalizar, queremos recordarle esta noche, continuamos con este hermoso programa. Estará bendiciéndonos Reverendo Giancarlo Rufa y Pastora Janet Parra, caminando con nuestro Señor Jesucristo. Y este tema es muy poderoso. El tema de la sabiduría de lo alto, lo necesitamos. Así es que les invitamos, amigos y hermanos que nos ven por YouTube en vivo y también por Facebook Live en vivo, nos están viendo y esta plataforma. Sigamos este fuego de avivamiento. Y esto es testimonio de manifestar la gloria de Dios a las naciones. Bueno, vamos a finalizar. Quiero bendecir a esta plataforma, a los que están conectados y a los que también se retiraron por alguna razón. Y luego que yo finalice con la bendición de Isaías 61, Reverendo Giancarlos también nos bendice despidiéndonos con la bendición sacerdotal. Así es que yo comienzo y luego le dejo el tiempo a Reverendo Giancarlo Rufa. Recuerde que esta parte final es bendición para ustedes, para nosotros, para esta familia, los que estamos conectados, inyectando más bendición, aceite fresco, unción de lo alto. Esto es para nosotros, es para ustedes, para nuestros hijos, para nuestros hogares, matrimonio, para todo lo que hemos hecho y sembrado como misioneros. Así es que prepárese y reciba estas bendiciones para tu vida, también para tu familia. Bueno, yo comienzo, voy con Isaías 61, versículo del 1 en adelante. Dice, el Espíritu de Jehová está sobre nosotros. Dice sobre mí, pero yo lo declaro sobre nosotros. Porque Dios te ungió, Dios nos ungió, Jehová nos ungió, nos ha enviado a predicar las buenas nuevas a los que viven abatidos. Jehová nos ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, que tienen un corazón triste, enfermo. Dios nos ha enviado esta plataforma a cada pastor y líderes que estamos conectados a publicar libertad a los que están cautivos, a los que están presos. Nuestras prédicas, nuestra enseñanza, lo que Maíta acaba de decir ahorita, en las universidades, en las escuelas, en las cárceles, a publicar libertad a los cautivos y a los que están presos de la cárcel, declararles libertad con la palabra. Amada familia, Dios nos ha enviado a proclamar el año de la buena voluntad de Dios y el día de venganza del Dios nuestro. Dios nos ha enviado a predicar, a consolar a todos los que viven enlutados y en vez de corazón triste, angustiado de luto, un corazón de gozo, de paz y de alegría. Dios nos ha enviado a predicar y a ordenar a los que están afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza. Ceniza es valle de huesos secos, pero
Dios nos ha enviado a levantar y dar vida a esos valles de huesos secos, a llevar el óleo de gozo, aceite de gozo en lugar de luto. Manto de alegría es la presencia, es la cobertura, es la gloria de nuestro Señor. Ese es el manto de alegría en lugar del espíritu angustiado que vive naciones, pueblos, porque seremos llamados árboles de justicia. Somos plantíos de Jehová para la gloria suya. Reedificaremos las ruinas antiguas, levantaremos los asolamientos primeros y restauraremos las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Gracias te damos, Padre, por este tiempo maravilloso. Y esta bendición es para esta familia. Ahora dejo el tiempo con nuestro amado reverendo Giancarlo Rufa, que nos bendiga. Bendiga a cada uno de los que estamos acá presente. Reverendo Giancarlo Rufa, con la bendición sacerdotal, y así vamos a ir despidiéndonos de esta plataforma. Amén, amén y amén. Gracias, Apóstol Carlos. Es un privilegio poder compartir esta bendición muy especial. Mucho posiblemente de los que nos están siguiendo en las redes de Facebook Live y también de YouTube no saben que en el libro de Números, en el capítulo 6, del 22 al 27, hay una bendición sacerdotal especialísima, porque esta bendición es formulada, creada, hecha por el mismísimo Jehová del Eterno, del cielo, de la tierra, el Padre de todos. Él hizo esta bendición y se la entregó a la persona más confiable que tenía aquel tiempo, era Moisés. Con un recado, Moisés tiene que entregarle al sumo sacerdote que era Aarón y también a los hijos de Aarón que ministraban al pueblo. Y la bendición sacerdotal es vigente todavía y nos trae gran beneficios. La encontramos, como le dije, en el libro de Números, capítulo 6, del 22 al 27, que leemos siempre con suma reverencia en el nombre del Padre, del Hijo y en comunión de su Santo Espíritu. Y dice así: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndole: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Amén y amén. Gracias, Padre, por esta bendición que podemos compartir a nuestras hermanas, hermanos y amigos de las redes sociales, a nuestra familia en cualquier momento, porque es vigente y eficaz. Y gracias, Padre, que tú nos has bendecido grande, rica, poderosamente en esta mañana. Has sembrado mucho amor en nuestra vida y de verdad que hoy nos sentimos emocionados y felices, bendecidos grandemente. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gracias, Apóstol Amén. Carlos. Gracias, Pastora Grace. Marcelita ya se tuvo que retirar. Todo el mundo. Gracias a ella también. Amén. Gracias, reverendo. Gracias, pastora Grace y pastora Marcelita, por este precioso programa que ustedes nos bendicieron en dirigir. Y sin duda han tenido el respaldo, hemos tenido el respaldo del Espíritu Santo porque, bueno, como dijo el reverendo, aquí comenzó el avivamiento. Aquí estamos. Amada familia que nos ven en vivo por YouTube y también por Facebook Live, esta bendición hemos soltado para la vida de ustedes también. Que Dios los acompañe
Que Dios llene sus corazones, que Dios, la presencia de nuestro Señor Cristo esté en sus hogares, en sus familias, en sus matrimonios, y que la presencia de Dios vaya siempre donde quiera que ustedes estén. Nos despedimos esta mañana de esta plataforma, mas no así de su presencia. Nos vemos esta noche con la enseñanza poderosa que trae nuestro amado reverendo Giancarlo Rufa y pastora Janet. Un fuerte abrazo, un abrazo dioso, el amor y la paz del Señor con cada uno de ustedes. Muy buenos días a todos. Bendiciones.